Buenas noches, vamos a la Corte Suprema de Justicia, ahí se encuentra Fanny Zúñiga. Fanny, buenas noches. Muchísimas gracias, licenciado Melgar. Buenas noches, así es, desde la Corte Suprema de Justicia, desde las 8:30 de la mañana, estaba convocado el pleno para este único tema, la amnistía política, el decreto 04-2022. No se dio por una situación que le dio a la magistrada Odalis Nájera, aparentemente personal, quien salió de la Corte Suprema de Justicia. Se retomó a la 1:30 de la tarde, empezó a eso de las 2:20 de la tarde la sesión de pleno. Se ha dado una tarde bastante importante aquí y ya se ha concluido con este pleno en donde se declara la constitucionalidad de este decreto 04-2022 que se conoce como amnistía política, y aparte de eso también se ha detallado cómo ha sido la votación de cada uno de los magistrados que integraron la Corte, en este caso el pleno de la Corte. Cabe aclarar, licenciado, que no estaba o no llegó la abogada Medina, quien al concluir el pleno anterior, cuando se decidió lo de las sedes, fue juramentada para participar en el diálogo con el tema de la amnistía política. Ella debía presentarse hoy y por una situación personal no lo hizo. En su lugar llegó la magistrada Roxana Morales, quien es magistrada de Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, y ella ha integrado el pleno, que ya ha concluido declarando la constitucionalidad en los 4 ítems que contiene este decreto. ¿Cuáles son esos? La amnistía política por perseguidos políticos para que los hechos no se repitan, el tema de los derechos humanos, el tema también de la CICI, y además de eso, licenciado, también la parte en donde se habla de la indemnización para familiares de personas que perecieron durante el golpe de Estado en el año 2009, como se ha detallado. Parte de las aclaraciones que se han desarrollado de parte de las autoridades aquí en la Corte Suprema de Justicia. Por ende, el decreto sigue tal cual está y se aprobó en el Congreso Nacional. Fanny, ¿puede decirnos cómo estuvo la votación? Porque fue por mayoría de votos, es decir, no fue unánime la votación. ¿Y si tiene los nombres de quienes votaron a favor y quienes votaron en contra? Así es, licenciado, fue 10-5 quienes votaron a favor. La presidenta de la Corte, Rebeca Raquel Obando, Roy Pineda, quien participó vía Zoom, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Odalis Nájera, Ricardo Pineda, Felipe Espir, Patricia Martínez y Roxana Morales. Ella estaba supliendo a la magistrada Marta Merino, quien ya conocía parte de la causa y por eso no debía estar en esa sesión de pleno. ¿Quiénes votaron en contra de que continuara de igual manera la amnistía política? La abogada Ani Belinda Ochoa, Gaudí Bustillo, Walter Miranda Sabio, Luis Discua y Marvin Espinal. Muy bien, gracias Fanny Zúñiga. Ya estaremos con usted en otro nuevo contacto a partir de las 7 de la noche. Gracias. Fanny Zúñiga en la Corte Suprema de Justicia. Tendremos también más reacciones sobre esta decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. 10 a favor, 10 magistrados votaron a favor, que es constitucional ese decreto conocido como decreto de amnistía, que fue aprobado en febrero de 2022, es decir, en el actual Congreso Nacional, y 5 votaron en contra. Más adelante más información. Sin embargo, noticia importante y de interés, obviamente, para todos aquí, porque no hay quien no tenga un familiar en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, en la costa este, perdón, de Estados Unidos, en el estado de la Florida y Georgia y Carolina del Sur. Mucha atención con esto. ¿Por qué? Porque el huracán Milton está nuevamente ya en categoría 5. Es un huracán que ha sido calificado como la peor tormenta de los últimos años. Se espera que toque tierra en el estado de la Florida este próximo miércoles por la noche. Mucha atención a esto. El huracán Milton se ha intensificado y ha regresado a la categoría 5 mientras avanza hacia la Florida, donde gran parte del estado está bajo alerta de huracán y de marejada ciclónica, mientras los floridanos huyen despavoridos de la costa oeste, donde se espera que descargue su furia el miércoles. Milton comenzó otra vez a ganar intensidad al inicio de la tarde de hoy martes y sus vientos máximos aumentaron a 270 kilómetros por hora, como ráfagas más altas. Así lo ha informado el Centro Nacional de Huracanes,
que instó a los residentes a estar preparados para el embate del feroz Milton, que podría ocasionar una marejada de hasta 10 o 15 pies de altura. Esta es una situación que pone en riesgo la vida. Las personas que se encuentran en estas áreas donde golpeará con toda su furia el huracán Milton debe tomar todas las medidas necesarias para proteger su vida y sobre todo abastecerse de agua. Es muy probable que se queden sin energía millones en el estado de la Florida, incluso también en Georgia y Carolina del Sur. Se pronostican mucha lluvia y es un peligroso huracán que cuando toque tierra cerca de la bahía de Tampa posiblemente esté como categoría 4 o 3. ¿Cuándo? Mañana miércoles por la noche. Tendremos, por supuesto, en el transcurso de la emisión del noticiero de esta noche, más información actualizada de lo que está pasando en el estado de la Florida, sobre todo en la bahía de Tampa, donde se presume que tocará tierra el huracán Milton, un huracán que ha sido calificado como una de las peores tormentas de los últimos años. Mientras tanto, comenzamos con noticias nacionales. La Municipalidad de Nueva Arcadia ha declarado estado de emergencia por afectaciones de lluvias en Copán. Ahí se encuentra Ramón Rojas con la información. Ramón, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Las fuertes lluvias que azotan en la zona han destruido calles, muros perimetrales de centros educativos y han afectado casas de habitación, lo cual ha obligado a la Corporación Municipal de Nueva Arcadia a declararse en emergencia. Así lo dice el edil de ese término municipal, don José Vicente León Rojas. Se aprobó ya el estado de emergencia que estamos viviendo en este momento y que estamos listos para buscar los fondos de dónde poder agarrar. Desde luego el pueblo debe de saber de que tendremos que sacrificar algunos impuestos, algunos proyectos, que estaban ya para comenzar y que en este problema que tenemos, la emergencia debemos de cubrir a través de esos dineros para poder salir de este problema grave que tenemos. Declaraciones del alcalde municipal de Nueva Arcadia de Copán, don José Vicente León Rojas, sobre la situación que vive por la afectación de las lluvias que azotan la zona durante los últimos días en ese sector occidental de la República. Con este informe, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes, yo retorno a la capital de la República. Buenas noches. Muy bien, gracias Ramón Rojas en Santa Rosa de Copán, Carlos Sorto en Gracias, Lempira. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar en el estudio central de los noticieros Hoy Mismo estelar. Así es, le informo que como Jason Ariel Membreño Miranda fue identificado el niño que infortunadamente murió carbonizado luego de un incendio estructural registrado en una vivienda la noche de ayer lunes en el barrio El Calvario, centro de la Iguala Lempira. Así lo manifiesta la unidad contra incendios del Cuerpo de Bomberos del departamento de Lempira. Recibimos un reporte por parte del 911, el número de emergencia, reportando un incendio estructural. Esto es en el municipio de la Iguala Lempira. Inmediatamente se desplazó una ambulancia y un camión contra incendios. El nombre de la víctima es Jason Ariel Membreño, aproximado de 12 años de edad. Él es originario de la comunidad Rodeo que la Casque, ya que Gracias Lempira. Eso es lo único que hasta ahorita lo manejamos. El niño víctima de este siniestro andaba en labores de trabajo junto a otro hermano y era originario de la comunidad del Rodeo Quelacasque, municipio de Gracias, e infortunadamente terminó en estas condiciones. A esta hora de la noche, desde Gracias en el departamento de Lempira, es nuestro contacto informativo. Retorno con usted, licenciado Melgar, al estudio. Buenas noches. Un incremento en las atenciones por dengue, reportan médicos en el Hospital Hermano Pedro en Olancho. Ahí está Oscar Valdés. Oscar. Buenas noches, don Edgardo Melgar. Un placer saludarle desde el departamento de Olancho, específicamente en la ciudad de Catacama. Se cerró la semana pasada con un indicador enorme en casos de dengue. Atestado el Hospital Hermano Pedro, más del 100% de la sala está ocupada por pacientes pediátricos y pacientes adultos por dengue. Así lo da a conocer la relacionadora de este centro hospitalario, la licenciada Carla Laínez.
Bueno, la semana pasada, ¿verdad? Nosotros estuvimos saturados, llenos de pacientes. Llegamos a tener una ocupación del 100% durante los días 3, durante el día 4, ¿verdad? Incluso llegamos a tener 24 pacientes hospitalizados y sobre todo pacientes pediátricos de las edades de 5 hasta los 14 años. Son los pacientes que más hemos estado ingresando en las salas de pediatría, que están llegando ya con signos de alarma, incluso han llegado pacientes graves, quizás porque los papás, ¿verdad? O los familiares que los cuidan no han seguido, ¿verdad?, las instrucciones de tomar las sales de rehidratación oral, no han identificado a tiempo los signos de peligro, entonces llegan, ¿verdad?, críticamente enfermos a nuestra sala. Afortunadamente no hemos tenido, ¿verdad?, defunciones hasta esta última semana, que es la semana 41, pues no reportamos. En lo que va del transcurso de esta semana, los indicadores han aminorado a un 85%. 17 pacientes todavía se encuentran internados en este centro hospitalario. Así son las cosas, ahí se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Catacamas. La sección de salud es presentada por Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Este mes y siempre, todos somos rosa. Combo, aro oftálmico más lente Transition, 2.500 lempiras. Míralo bien, míralo con Santa Lucía. Al menos una vez al año deben acudir al podólogo las personas con alguna enfermedad de base. Y cada 3 meses los pacientes diabéticos para evitar complicaciones. Así lo recomiendan los especialistas en el marco del Día Internacional de la Podología. Esencial para todas las personas, pero más para pacientes diabéticos o con otras patologías. Todos en general deberíamos de cuidarnos los pies y es lo que menos nos cuidamos porque a veces como están tapados entonces no le tomamos la importancia. Todos en general tengamos alguna patología de base deberíamos de revisarnos por lo menos una vez al año. Entonces, ya hablando de los pacientitos diabéticos, que son los que nosotros pues atendemos aquí en la institución, pues deberían de tener sus citas cada 3 meses por lo menos. En el Instituto Nacional del Diabético se atiende un promedio diario de 15 pacientes con complicaciones en sus pies. Ok, aquí pues nos encargamos más que todo en el tratamiento de úlceras, son la demanda que más tenemos, o sea, como llagas, como le dicen a algunas personas. Entonces, esa es la mayor demanda, miramos aproximadamente solo en la jornada de la mañana 15 pacientes diarios. Otras dolencias relacionadas con los pies son los juanetes, pie de atleta, espuelas de talón y callos que deben ser tratados con el especialista. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Estaremos en Puerto Cortés cuando regresemos. ¿Qué ha pasado en Puerto Cortés? Pues unos vientos huracanados han botado techos, han derribado árboles. Tremendo lo que ha ocurrido en Puerto Cortés. Los detalles en unos minutos. Estamos en el noticiero Hoy Mismo Estelar, son las 6 de la noche con 51 minutos. Estamos en vivo por la señal de TSI. Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara nos informa sobre la captura de 4 personas por el delito de daños al medio ambiente. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. La Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental de este departamento de Santa Bárbara le han dado detención a 3 hombres y a una mujer. Pero ¿por qué motivos los detuvieron? Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al coronel Sergio Ballesteros. Se encontraron 4 ciudadanos infraganti cometiendo los delitos de tala del bosque, área protegida, Parque Montaña de Santa Bárbara, aprovechamiento ilegal de los recursos naturales y cambio de uso de suelo. Los 4 ciudadanos fueron detenidos y remitidos a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Santa Bárbara. La aclaración para toda la ciudadanía que el Plan Cero Deforestación al 2029 es para proteger las fuentes productoras de agua y el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, que es la segunda altura en escala más alta de Honduras y fuente productora de agua. Esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara, licenciado Edgardo Melgar. Retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo, en Tegucigalpa. Gracias, Alexis Gutiérrez. A diferencia de lo que pasó ayer, hoy sí ya hubo una mejor organización y atención a los maestros jubilados y pensionados. Fueron atendidos de una mejor manera ya hoy ahí en el IMPREMA. Ellos están exigiendo pagos pendientes. Adelante. Por favor, guardia. Después de la tormenta viene la calma, en esta ocasión para los maestros jubilados y pensionados del IMPREMA, que hoy sí lograron ser atendidos. ¿Usted vino ayer?
Sí, vine, pero me tuve que regresar porque estaba demasiado lleno, habían hasta desmayados, y yo soy una persona enferma que no puedo aguantar mucho. Hoy los docentes jubilados sí pudieron ingresar a las ventanillas del INPREMA para darle gestión a su trámite. Es que hoy vamos a pasar de 20 en 20, ¿verdad? Y nos van a recibir allá en las instalaciones del INPREMA y vamos a poder pasar y vamos a poder dar la información que ellos requieren para que nos puedan pagar la primera mensualidad. Las autoridades de este Instituto de Previsión aseguran que los problemas se dieron por algunos errores en el llenado de solicitud, pero se está trabajando en realizar el pago de las 60 rentas lo más pronto posible. Hoy estamos atendiendo en todas las ventanillas a nivel nacional para continuar con este trámite. El desembolso seguramente va a estar entre el 15 y el 30 de octubre. De 14,000 docentes jubilados que tenían que comenzar a cobrar las 60 rentas, un aproximado de 6,500 no tuvieron inconvenientes. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Jóvenes acuden de forma masiva en feria de empleo en búsqueda de una oportunidad de trabajo. Así nos dice Omar Valenzuela en Ciguatepeque. Muy buenas noches, licenciado. Gusto, placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque, donde este día se ha realizado una importante feria de empleo, evidenciando la carencia del mismo, porque son aproximadamente 2,000 jóvenes que asistieron a una entrevista para optar por una oportunidad. Escuchamos a uno de los jóvenes asistentes este día. Estoy desde las 8 de la mañana aquí, sí. Buscando, ¿verdad?, una oportunidad, motivando siempre a los jóvenes a seguir adelante, seguir estudiando, aprovechar las oportunidades que se nos presentan, siempre con el fin de poder encontrar y colocarse en un buen puesto, ¿verdad? Aquí en Ciguatepeque, más que todo, se necesitan más empresas que generen empleos tanto jóvenes como personas de edad, ¿verdad? Que ahora es limitada la persona de edad que le dan un buen trabajo, y eso es lo que ellos andan buscando el día de hoy también, y es importante el reconocer que ellos también tienen la misma capacidad de nosotros los jóvenes. Con estos 2,000 jóvenes que asistieron a una oportunidad de empleo queda evidenciada la cantidad de desempleo que hay en nuestro país, pero también la obligación para las autoridades para que puedan generar esas oportunidades. Licenciado Melgar, yo retorno con usted. Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la información desde Ciguatepeque a nuestro compañero Omar Valenzuela. Vamos a un corte comercial. Estaremos en Puerto Cortés en tan solo unos minutos. Vea usted las imágenes de lo que ha ocurrido esta madrugada en Puerto Cortés. Vientos huracanados han derribado árboles, techos, también muros en Puerto Cortés. Tendremos información de qué es lo que ha ocurrido, pero también estaremos en la Corte Suprema de Justicia. Ahí exactamente, estaremos en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha pasado? Bueno, los magistrados han dicho el decreto de amnistía aprobado en febrero de 2022 es constitucional. Punto y final. Ya volvemos. El Poder Judicial, a través de su cuenta de redes sociales, ha confirmado la resolución de los 15 magistrados, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha decidido? Bueno, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia determina, por mayoría de votos, declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad acumulados en contra del Decreto 04-2022, contentivo de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Es decir, el decreto que se ha conocido también popularmente como el decreto de amnistía. La votación, que no lo dice ahí, pero fue una votación por mayoría, no fue unánime. 10 votaron a favor de que es un decreto constitucional y 5 votaron en contra de que es un decreto constitucional. Es decir, para 5 magistrados este decreto es inconstitucional, para 10 magistrados es constitucional. El decreto de amnistía se aprobó en febrero de 2022. A favor de la amnistía votaron Rebeca Raquel Obando, Roy Pineda, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Odalis Nájera, Ricardo Pineda, Felipe Espir, Patricia Martínez y Roxana Morales. Suplente de la que se excusó hoy. Y en contra de la amnistía, Ani Ochoa, Gaudí Bustillo, Walter Miranda, Luis Discua y Marvin Espinal. La primera reacción es del jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano. Abogado, buenas noches. Muy buenas noches, Edgardo, y saludar al pueblo hondureño que nos está viendo a través de Hoy Mismo.
lamentar el fallo que ha emitido la Corte Suprema de Justicia. Como abogados somos respetuosos de las decisiones que parte del Poder Judicial, pero no compartimos el fondo del mismo, porque ese decreto se llama pacto de impunidad, no amnistía política. Y es el pueblo hondureño que va a juzgar a Libre, que va a juzgar a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque hoy no se apegaron a la justicia, se apegaron a la impunidad. Tenía todas las características ese decreto para declararse inconstitucional, porque lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Ese decreto violenta la Constitución y la ley del país, se aprobó con directiva ilegal, se aprobó únicamente con 44 votos de Libre y PSH, y aparte de eso, se aprobó con el perdón para delitos de corrupción, y la Constitución es clara en su artículo 205, numeral 16, la amnistía solo puede ser para delitos políticos y el Congreso no puede establecer o aprobar resoluciones de perdón y gracia para otros delitos. Y hemos visto cómo funcionarios del gobierno de Mel, 2006-2009, que son funcionarios de este gobierno también, que estaban condenados, que estaban detenidos, que estaban huyendo, que tenían procesos activos, a todos ellos, desde la Corte Suprema les extendieron la Carta de Libertad. El pueblo hondureño los va a juzgar, porque esa decisión, que sé que es impulsada por Libre, impulsada por los que gobiernan y mandan en este país, le ha dado el tiro de gracia a la Sisi. Así que los hondureños que estaban esperando que la Sisi podía venir al país en el gobierno de Libertad y Refundación, díganle adiós. Únicamente es un sueño, fue una promesa, y con esta decisión le dan el tiro de gracia, porque la Sisi no va a venir al país. Y lo más triste es que avalan la impunidad, porque están blindando a los funcionarios del gobierno 2006-2009 que tenían cuentas pendientes con la justicia, que no los van a poder perseguir, no los van a poder investigar y no los van a poder acusar en ningún momento. Pero la misma Corte dejó la puerta abierta, que en el futuro la nueva Corte o esta misma Corte, cuando Libre salga del poder el próximo año, puede conocer otros decretos, aunque ya existe este fallo, porque Libre así lo dejó, y el caso es la sede. Ya existían 2 o 3 fallos de la sede que declaraban que era constitucional, y hoy esta Corte dijo que es inconstitucional desde su origen. Así que en el próximo año, el próximo gobierno va a poder impulsar esta iniciativa para declarar inconstitucional el pacto de impunidad desde su origen. Lo dijimos, Edgardo, y creo que esto es importante que el pueblo hondureño lo escuche. Cuando elegimos la Corte, ahí están nuestras grabaciones y nuestra participación como Partido Nacional. Dijimos, ningún partido político tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia, porque 6 eran afines a Libre, 4 afines al Partido Liberal, 5 afines al Partido Nacional. Y lo dejamos claro. Y ahí está nuestra advertencia cuando elegimos la Corte. El fiel de la balanza para estas decisiones políticas, para decisiones que pueden afectar al pueblo hondureño, para decisiones que Libre quiere implementar en el país en contra de los intereses de Honduras, se llama Partido Liberal de Honduras. Porque Libre por sí solo no tiene mayoría ni en ninguna sala, ni en el Pleno de la Corte Suprema. El fiel de la balanza es el Partido Liberal. Hoy, lastimosamente, ha votado con Libre en esta decisión. Respetamos a los magistrados del Partido Liberal por sus razones, sus argumentos, sus fundamentos tendrá, pero hay que reflexionar en el futuro por las decisiones que puede impulsar Libre. Fiel de la balanza ha sido ayer, ha sido hoy y va a ser mañana los magistrados del Partido Liberal de Honduras. Momentito. Aquí está la lista de cómo quedó la votación de los 15 magistrados, porque todos sabemos que hay magistrados que son simpatizantes del Partido Liberal, del Partido Nacional y del Partido Libertad y Refundación. Quisiera mostrar la otra, por favor, la más reciente, pero ahí están ya algunos de los nombres, abogado Zambrano, es decir, que el Partido Liberal y el Partido Libre, los magistrados afines a esos 2 partidos políticos, votaron a favor de que se declarara constitucional ese decreto de amnistía. Y lo dijimos, Edgardo, y revisen la participación del Partido Nacional cuando elegimos la Corte. Ningún partido tiene mayoría y el Partido Liberal iba a ser el fiel de la balanza, va a ser y será el fiel de la balanza en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Partido Nacional sí le puedo decir Honduras, y le digo al pueblo hondureño, Partido Nacional no se va a plegar a Libre, Partido Nacional no le va a hacer mandados a Libre, Partido Nacional no va a acompañar los abusos e ilegalidades de Libre, Partido Nacional en cualquier institución que esté representado va a defender los intereses del pueblo hondureño, va a seguir alzando la voz en nombre del pueblo
y no nos prestamos para que Libre instale una dictadura en este país, para que Libre abuse de la ley. Ese es el Partido Nacional que le ofrece renovación al pueblo hondureño y defensa de los intereses de Honduras. Ese es el Partido Nacional, así que el Partido Nacional no duden en ningún momento, porque el Partido Nacional no le va a fallar a Honduras en estas circunstancias de crisis política al pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias, abogado Tomás Zambrano. Abogado Oliver Erazo es un experto en derecho constitucional. Abogado, buenas noches, gracias por acompañarnos unos minutos. Muchas gracias, muy buenas noches, licenciado Melgar. ¿Cuál es su impresión luego de esta decisión de 10-5 a favor del decreto de amnistía? Mire, primero tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad debilitada, extremadamente debilitada, de los operadores de justicia. Personalmente considero que volvemos a tener fallos políticos, 8-7, 10-5 muy marcado. Habrá que ver el contenido y el alcance y el desarrollo de esta sentencia. No conocemos ni siquiera al día de hoy, por ejemplo, la resolución de las sedes. Vamos a ver cuándo sale esta resolución para poderla estudiar y ver realmente en qué se fulcraron, o sea, en qué se fundamentó los magistrados que votaron a favor de declararlo constitucional y en qué se fundamentaron los magistrados que emitieron su voto en contra, que sí consideraban que era inconstitucional. Indiscutiblemente, el fallo va a tener repercusiones políticos, sociales, desde el punto de vista de la credibilidad institucional del Poder Judicial. Eso va a ser así, habrá alguna factura en su momento en ese sentido que tendrá que pagar este Poder Judicial. Y pues bueno, esto tampoco sorprende al pueblo hondureño, licenciado Melgar. O sea, este era parte del ABC que se podía desarrollar el día de hoy en el Pleno del Poder Judicial. Sí. Hay quienes manifiestan, por ejemplo, como lo que le decía hace unos minutos el abogado Tomás Zambrano, dice, con esto prácticamente se les cierran las puertas a la llegada de la Sisi a Honduras. ¿Usted coincide con esa aseveración, con esa afirmación? Fíjese que más que coincidir es el tema que se subraya, o sea, ONU ha solicitado reformas legislativas y dentro de esas reformas o derogaciones a leyes estaba precisamente el decreto 04-2022, conocido como decreto de amnistía. Claro, indiscutiblemente esto podría alargar aún más el proceso, enredar más el proceso de firma de convenio de la CICI. ¿Cuál diría usted que fue el punto de quiebre para este decreto de amnistía? ¿Qué es lo que usted considera que fue incorrecto de este decreto de amnistía? Indiscutiblemente el hecho de generarle a una instancia de sociedad civil una facultad jurisdiccional que es exclusiva del Poder Judicial. O sea, el COFADE no tendría por qué aparecer en primer momento certificando quiénes son perseguidos políticos o fueron perseguidos políticos o no. Quien califica eso es el juez natural. Indiscutiblemente ahí se ve una vulneración clara a un precepto constitucional, por una parte. Por otra, no se puede desarrollar un catálogo de delitos antojadizamente en un decreto de amnistía. Esa es otra facultad que le corresponde calificar al juez natural. Entonces, lógicamente, estos son criterios subjetivos ya en este momento, porque el Poder Judicial ha dicho que es constitucional un decreto de amnistía que, quieras o no, no le van a sacar al pueblo hondureño de la cabeza que es un decreto que contiene un manto de impunidad, de perdón y... Es decir, lo mismo, algo muy parecido se hizo también en el Congreso anterior, en el gobierno anterior. ¿En este caso se repite? Totalmente. Es que, mire, el problema es no respetar el principio de legalidad constitucional y de supremacía constitucional, independientemente del partido que esté gobernando. Si seguimos violentando la Constitución de la República, los resultados van a seguir siendo lo mismo. Vamos a seguir cosechando incluso sentencias con un sentido ilógico desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, de declarar inconstitucional la propia Constitución. O sea, a estos extremos hemos llegado con los poderes judiciales en Honduras. Abogado, muchas gracias por su opinión esta noche aquí en el noticiero. Muy amable. Muchas gracias. Muy gracias. El abogado experto en Derecho Constitucional, el abogado Oliver Erazo.
hay una reacción de José Luis Moncada, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. José Luis Moncada ha sido bien crítico con esta decisión y ha dicho, sobre todo con los liberales, ¿verdad?, con los magistrados afines al Partido Liberal. Dice, indignante, 10-5. Esto quiere decir que los magistrados liberales votaron con libre. Como autoridad del Central Ejecutivo, del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, pido disculpas al pueblo hondureño. Con ellos solo habla Yanni Rosenthal y Mel Zelaya, cada quien que llegue a su conclusión, dice José Luis Moncada, que es secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. También es experta en Derecho Constitucional, la abogada Ruth Lafose. Abogada, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Muchas gracias por estar aquí con todos sus teleaudiencias. Un gusto saludarle. Gracias. ¿Tenemos audio nada más o imagen también? A ver si lo podemos afinar, por favor, el video de la abogada y en vivo y la declaración, el audio de ella. ¿Su impresión, abogada, de esta decisión? Para mí es en realidad una verdadera coherencia de lo que es justicia y lo que es protección política a asuntos de carácter de corrupción, más cuando se evidencia una sentencia anterior con respecto a la sede, donde todo el mundo alababa la heroica sentencia por haber recuperado la soberanía y el Estado de Derecho, y hoy la pregunta es, ¿para qué queremos una CICI y para qué queremos una Corte de Justicia independiente si podemos otorgar decretos de amnistía que pueden extinguir la responsabilidad penal de los que cometen delitos de corrupción, de crimen organizado o de enriquecimiento ilícito? ¿Para qué necesitamos esas dos cosas? Si con un solo plumazo de un decreto podemos establecer si una persona es culpable o no, mediante la cobija de la amnistía política. O sea, era de esperarse, le voy a decir, Edgardo, porque tal cual como se pretendía de contar con una justicia independiente, vemos hoy que lo que se eligió fue una Corte Suprema doblegada a los intereses políticos, doblegada a la voluntad política de dos poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial. Así que cualquier cosa que pudiera pasar en defensa de un Estado constitucional, de un Estado de Derecho, de parte de la Corte Suprema de Justicia, en este caso particular frente a un decreto de amnistías, era de esperarse. Uno, porque recordemos que el Poder Judicial no hay una concentración de poder basada en un reglamento interno donde la presidenta de la Corte Suprema es la que dirige y incorpora a las personas adecuadas o las más posibles de tener una decisión conforme a lo que ella pudiera tener mejores posibilidades de lograr una sentencia de constitucionalidad. Era muy difícil de poder esperar, como cualquier ciudadano, de tener un fallo que pudiera ser distinto al que hoy tenemos y que se ha dicho que se ha declarado constitucional. Gracias, abogada Ruth Lafose, por su opinión esta noche. Vamos a la Corte Suprema de Justicia. Fanny Zúñiga está ahí con más detalles. Fanny, buenas noches. Así es, muchísimas gracias, licenciado Melgar. Continuamos en la Corte Suprema de Justicia, los detalles de cómo se dieron esta sesión de pleno y aparte de eso, cuáles fueron los puntos por los que se tomó la decisión de parte de los que votaron a favor, en este caso 10, y los que votaron en contra, según lo que se requirió en esta normativa aprobada el 3 de febrero de 2022. Escuchemos de inmediato al director de comunicaciones en el Poder Judicial, el abogado Melvin Duarte. Después de la discusión realizada esta tarde, el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia
ha determinado por mayoría de votos en una votación de 10-5 declarar sin lugar los recursos de inconstitucionalidad acumulados, ya que fueron enviados 2 expedientes o 2 recursos de parte de la Sala de lo Penal en contra del decreto 04-2022 contentivo de la Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esto lo que significa al declarar la inconstitucionalidad de estos recursos, lo que significa pues es la declaración en función de una votación mayoritaria que se considera que lo aprobado por el Congreso Nacional en su totalidad es constitucional de acuerdo al voto mayoritario de los miembros del Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Lo que se declara es sin lugar los recursos de inconstitucionalidad presentados, lo que significa entonces que los miembros del Pleno de Magistrados consideran constitucional la totalidad de la ley en una votación que, de acuerdo a los argumentos que fueron presentados, son 10 votos a favor de esta declaración y 5 votos en el voto minoritario. Con toda transparencia, no hay ningún problema ni ninguna limitación en este sentido por parte de la Corte Suprema en conocer quienes han votado a favor y quienes han votado en contra, como voto de mayoría y como voto de minoría. En relación al voto mayoritario, se pronunciaron los magistrados Rebeca Lisset Raquel Obando, el magistrado Roy Pineda, el magistrado Mario Rolando Díaz, la magistrada Rubenia Galeano, el magistrado Nelson Mairena, la magistrada Odalis Nájera, el magistrado Ricardo Pineda, el magistrado Felipe Espir, la magistrada Patricia Martínez y la magistrada Roxana Morales. Son los 10 votos que se pronunciaron en relación a la declaración sin lugar este recurso como voto de la mayoría, y el voto minoritario, las magistradas Ani Ochoa, la magistrada Gaudí Bustillo, el magistrado Walter Miranda Sabio, el magistrado Luis Discua y el magistrado Marvin Espinal. Bien, era el director de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte. Para hacer un punto de aclaración, parte del origen de estos recursos fueron los presentados por defensa de algunos acusados y otros de sociedad civil, licenciado por el tema del señor Padilla Sunseri en San Pedro Sula. Pero la originalidad como tal del decreto 04-2022 fue el tema amplio o específico que se tocó en ese pleno, es decir, no solo por los recursos que se declararon sin lugar ahí que se presentaron aquí en la Corte Suprema de Justicia. Se alega además que hay otros 7 recursos presentados en la Sala de lo Constitucional, pero con esta decisión que se ha tomado en sesión de pleno en la Corte Suprema, implicaría entonces que el resto también van por el mismo camino, declararse sin lugar, puesto que la normativa jurídica, según la decisión en la Corte Suprema de Justicia el día de hoy, es constitucional y ninguno de los ítems, en este caso los 4 puntos, se alteran y siguen como hasta el momento. Parte del resumen de lo que se ha desarrollado este día en pleno en la Corte Suprema de Justicia: la ley de amnistía política queda constitucional y esta es la última instancia. De aquí en adelante no puede hacerse absolutamente nada más, a excepción de un cambio de administración central, en este caso, licenciado. Muy bien, muchas gracias. El padre Ismael Moreno dice las cúpulas partidarias, pero fue como una premonición, porque lo dijo a las 11:31 de la mañana de hoy. Las cúpulas partidarias con apoyo de las Fuerzas Armadas se han pasado 43 años de democracia representativa mandando a la gente a votar por ellas, amnistiándose y a la vez acusándose unas a las otras. Perdón sin compromisos, la misma historia, todo queda intacto. ¿Es eso reconciliación? Interesante, ¿verdad? Han pasado amnistiándose, hablando de las cúpulas partidarias, es decir, de todos los partidos políticos, porque no excluye a ninguno, y a la vez acusándose unas a otras. El padre Ismael Moreno, siempre con el dardo en el centro. El analista político Luis León habla sobre este tema también. Siempre he pensado que el golpe de Estado y lo lesivo que fue, especialmente para todos estos hombres y mujeres
que defendieron la democracia y sobre todo que fueron perseguidos políticamente por defender esa democracia, había sido injusto, y siempre pensé que había que tener un mecanismo para darles una justicia certera y sobre todo que garantizara de que esa persecución política iba a ser erradicada de su historial judicial. Sin embargo, la llegada de la amnistía lastimosamente se prestó para que personas vinculadas o investigadas por actos de corrupción, mal manejo de fondos públicos, fueran amnistiados. La resolución de la Corte Suprema de Justicia solamente viene a ratificar que no importa realmente tanto la defensoría de las personas que han sido perseguidas políticamente, sino todo un interés colectivo bajo una visión político-partidaria. Yo hubiese esperado que la Corte Suprema fallase bajo un mecanismo o de derogación de esta ley a través de la declaración de inconstitucionalidad o de este decreto, o en el mejor de los casos solicitar una reforma categorizando los delitos, que ese es uno de los grandes problemas. Se ha dejado discrecionalidad de los jueces, la interpretación de la norma, y no se ha categorizado qué sí es persecución política y qué no lo es. Hoy la Corte Suprema de Justicia ha fallado por mayoría, declarando constitucional esta amnistía, y lastimosamente pues seguirá siendo una herramienta bajo la cual muchos exfuncionarios públicos que realmente tenían delitos y estaban siendo investigados van a ser amnistiados, si no es que ya todos han pasado por ese proceso. Yo creo que como sociedad hubiéramos esperado un poco más de la Corte Suprema de Justicia en esta decisión, pero bueno, al final así funcionan los plenos, así funcionan las mayorías, y lastimosamente pues no se le ha dado un resultado al pueblo hondureño como se esperaba. Muy bien, vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos tendremos todo lo que está pasando en el Golfo de México, sobre todo con la llegada inminente de este inmenso huracán Milton, categoría 5, que mañana en la noche podría impactar ya en Tampa, en el estado de la Florida. Y también estaremos en Puerto Cortés, donde esta madrugada ocurrieron estos vientos huracanados. Ya volvemos. Esto fue lo que ocurrió esta madrugada en Puerto Cortés. 1 de la mañana. La tormenta eléctrica y los vientos huracanados arrasaron con todo a su paso esta madrugada en Puerto Cortés. Decían algunos vecinos de este sector que escucharon el ruido del viento que se acercaba, ¿verdad? Y miraron cómo levantó todos los techos de estos edificios que estaban atrás. Es lamentable por los negocios y todo eso, pero no hemos tenido pérdidas humanas, hasta el momento no se reportan. Techos de viviendas arrancados como papel, árboles y rótulos sobre el tendido eléctrico que dejó sin energía a todo Puerto Cortés. Se sintió como un tornado, pues, porque se llevó los techos, las láminas de las casas, los golpes, los estruendos dentro de los hogares. Se sentía como que si la casa se te venía encima, y con mucha fuerza, con impactos, prácticamente sentíamos como que si había explotado un chimbo de gas de alguna terminal de aquí, ¿verdad? De combustible, pero estamos todavía viendo la magnitud de lo que fue, y pues ustedes pueden observar ya casas de vecinos que están dañadas. Bomberos, Policía Nacional, el personal municipal y los afectados empezaron el ordenamiento y la remoción de los escombros. Totalmente empeñados al 100% nuestro personal, brindando este apoyo muy necesario para poder habilitar las calles, ¿verdad?, de que han sido obstruidas debido a la caída de árboles, a la caída de varios postes del tendido eléctrico que se han dañado. Esta tormenta eléctrica tomó por sorpresa a los habitantes de Puerto Cortés, quienes aseguran que ni para ETA y IOTA habían tenido pérdidas económicas cuantiosas por un fenómeno natural. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. En Puerto Cortés a esta hora de la noche está José Velázquez. José, buenas noches. ¿Dónde está y cómo está la situación ahora? Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Estoy desde el Cuerpo de Bomberos con la comandante Jessica Cacho, quien nos brinda un informe de daños que se han dado en Puerto Cortés producto de estas fuertes lluvias y actividad de vientos.
Gracias, muy buenas noches. Bueno, como parte del Comité de Emergencia Municipal, en el cual estamos integrados, hemos realizado una labor encomiable durante todo este día, y es así como tenemos un promedio de 95 casas que han sido dañadas, de ellas 2 en su totalidad, y el resto pues parcialmente, ya que árboles cayeron sobre los techados. Igualmente en 5 sectores del municipio resultaron afectados tanto comercio como viviendas por levantamiento de los techos, árboles que cayeron sobre las estructuras, igualmente postes de tendido eléctrico que cayeron sobre las vías públicas, obstaculizando el libre paso. Ya esto se está restableciendo para poder llevar a cabo pues con normalidad las actividades. Bien, y también 2 pescadores en Omoa han resultado desaparecidos, están en la búsqueda de ellos. Este es el informe desde Puerto Cortés. Retornamos a estudios, licenciado Edgardo Melgar. Muy bien, gracias. Vamos ahora con Francisco Zúñiga, a la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. ¿Cómo estará el clima esta noche y mañana miércoles? El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Edgardo, muy buenas noches, gracias. De inmediato con don Luis Fonseca. Don Luis, hemos tenido un panorama de lluvias en algunos puntos de la capital de la República y en el territorio hondureño. A esta hora de la noche, ¿seguirá lloviendo en el país? ¿Se mantendrá mañana? Muy buenas noches, don Luis. Gracias, buenas noches. Así es, se han estado registrando lluvias en sectores de la capital, también en el suroccidente y sur del país, y se espera que continúen para horas de la noche, y para el día de mañana igualmente se esperan lluvias, pero situadas específicamente en el centro, suroccidente y sur del país. Para que los amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar lo sepan, esto no tiene nada que ver con el huracán Milton que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es, no tenemos alguna influencia indirecta ni tampoco directa, nada más estarían alterando un poco los oleajes para el día de mañana. ¿Por qué las lluvias que se registran a esta hora de la tarde, hora de la noche, en diferentes puntos del territorio hondureño? ¿Se mantienen las alertas, don Luis? Sí, es producto de una vaguada en superficie y se mantienen las alertas. Estas alertas tienen una vigencia de 48 horas a partir de las 8 de la noche del día de ayer. Así que continúan en 5 departamentos en alerta verde. Los departamentos son Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá. Mañana miércoles seguimos con lluvia. Así es, pronóstico de lluvia para el día de mañana. Gracias, muy gentil, don Luis Fonseca. Edgardo, así están las condiciones. Nuestra actualización del tiempo a esta hora de la noche en el noticiero Hoy Mismo Estelar. Con usted, Edgardo. Muy bien, gracias Francisco Zúñiga. La presidenta Xiomara Castro en su cuenta de redes sociales esta tarde-noche a las 6:04 dijo lo siguiente: ante las lluvias ocasionadas por la vaguada que afecta a nuestro territorio, he instruido a las instituciones del Estado, especialmente a Copeco y a las que conforman SINAGER, a mantener un monitoreo constante y activar las alertas necesarias. Nuestro compromiso es proteger la vida de cada hondureño, hondureña. Invito a nuestras comunidades a mantenerse alerta y en contacto con las autoridades locales, preparadas para cualquier emergencia. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos vamos a estar en el estado de la Florida. ¿Por qué? El huracán Milton se encamina a la Florida desde las costas de la península de Yucatán en México. Es categoría 5 y es monstruoso, mortal. Ya volvemos. Ana María Mejía es corresponsal de CNN en español, está en el estado de la Florida, en Miami. Ana María. A esta hora estamos haciendo un recorrido por los diferentes puntos del condado de Miami-Dade, donde se han habilitado estos espacios que ustedes están viendo, donde hay arena y la gente viene a recoger esos sacos de arena para poder poner en sus casas, también en los garajes y demás, para evitar inundaciones en sus hogares. Vamos a hablar con una de estas personas que es voluntaria y que está ayudando, además trabaja con la ciudad ayudando a organizar todo esto, porque es que es muchísima la gente que llega hasta acá. ¿Cómo es su nombre? María Fernanda Silva, directora de comunicaciones del comisionado Manolo Reyes, que es el comisionado del Distrito 4. María Fernanda, ¿cómo ha sido este auge de gente llegando hasta aquí, provisionándose de estos sacos de arena? Mira, estamos desde el día de ayer. Las cifras, ayer dimos 1.600 bolsas de arena, hoy la cifra es similar. Por lo que vimos, la gente y el flujo de personas no ha parado. Cuando se ven las imágenes de lo que ocasionó el huracán anterior,
Y cuando vemos el tamaño de este huracán que está próximo al estado de la Florida, creo que la gente esta vez se está preparando. No vamos a sufrir los embates de la gente que está en el centro del estado, pero la intensa lluvia que se prevé para el sur de la Florida y principalmente para la ciudad de Miami es lo que ha hecho que la gente se movilizara por lo menos a proteger sus casas del agua. Pero es que además ha viajado muchísima gente. ¿Se han dado ustedes cuenta de la cantidad de gente que ha viajado desde el centro de la Florida hasta este punto, no? Y por eso muchas de las personas vinieron a buscar las bolsas de arena, porque además también hay una realidad. El hispano es de dejar todo a lo último y sabemos muy bien que estamos dando lunes y martes las bolsas. Ya a partir de mañana, cuando empiece la lluvia, cuando aumenten los vientos, ya es mucho más difícil poder proveerles de servicio de asistencia. Varias de las personas que llegaron acá, este es uno de los centros en donde se están entregando estas bolsas de arena en todo el condado y en la ciudad. Varias personas nos dijeron ya en el resto nos quedamos sin las bolsas de arena. Para mañana miércoles y para el jueves ya es muy tarde para empezar a prepararte, así que lo más importante es que la comunidad esté lista, esté pendiente de las noticias, se prepare con lo necesario. Si sabe que su área se inunda, bolsas de arena. Si sabe que se va la luz, con las baterías. Y lo que siempre les recomendamos, por favor no empiecen a sacar en este momento todas las cosas que les sobren en el patio. En vez de guardarlos en la casa, a veces que los sacan a la calle y eso es peor, eso se convierten en proyectiles y no hay tiempo para que la ciudad los recoja. Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros mientras les mostramos precisamente las imágenes de cómo está la ciudad ayudando a los residentes de la ciudad de Miami, del condado Miami-Dade, que vienen a recoger sus bolsas de arena. Cogen las bolsas, las llenan de arena, llegan los carros y empiezan a repartirlos. Hay que decir que hasta ahora, ha dicho el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que tienen más de 350 ambulancias y más de 30 minibuses de transporte que están en funcionamiento en todo el estado. Además, han dicho que cerca de 268,000 galones de diésel y 110,000 galones de gasolina los están utilizando para ayudar precisamente a esas estaciones de servicio que en este momento están sufriendo desabastecimiento. Hay más de 300 camiones que están trabajando para eliminar los escombros del huracán Helene y antes de tocar tierra ya van a estar activados cerca de 8,000 miembros de la Guardia Nacional. Además, tenemos que decir que a mano tienen 34 aviones que estarán disponibles para búsqueda y rescate en todo el estado al momento en el que pase el huracán Milton. Y nosotros obviamente les vamos a estar llevando toda la información de lo que aquí esté ocurriendo. Ana María Mejía, Miami. Muy bien, era Ana María Mejía, reporte para Noticieros Hoy Mismo, ella es corresponsal de CNN en español y está destacada en el estado de la Florida cubriendo, por supuesto, la llegada del huracán Milton. El huracán Milton se encamina a la Florida, desde las costas de la península de Yucatán en México, donde ya subió a categoría 5. Había bajado a categoría 4, pero ya a estas horas de la tarde-noche es de nuevo categoría 5. Va a cruzar el Golfo y se prevé que golpeará de lleno en la zona de la bahía de Tampa mañana miércoles en la tarde o en la noche. A pesar de la recurrencia de los huracanes en Florida, justo esta zona, ahí en Tampa, no ha recibido un golpe directo de un ciclón en más de un siglo. Todavía están recuperándose de los estragos que dejaron los vientos y marejadas de Helene y el gobernador de la Florida ha declarado estado de emergencia en 52 de los 67 condados del estado. Sobre la resolución hoy de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que 10-5 decidieron, es decir, por mayoría, que el decreto de amnistía es aprobado en febrero de 2022, es constitucional. El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, dijo lo siguiente en su cuenta de redes sociales. Justicia para las víctimas del golpe de Estado del 2009. La Corte Suprema de Justicia confirma que Congreso de Honduras aprobamos apegados a la Constitución el contenido de la ley para reconstrucción del Estado de Derecho y que estos hechos no se repitan. Así se llama la ley. Ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y que estos hechos no se repitan. Que ha sido conocido popularmente como decreto de amnistía. Una reacción más con Olman Uclés. Gracias, buenas noches, licenciado. Y de inmediato, Obed López, diputado del Partido Libertad y Refundación, ¿cómo reciben este fallo de la Corte? Bueno, se hizo justicia, se nos dio la razón. Nosotros siempre dijimos que esta ley era para devolver los derechos de los golpeados, de los gaseados, de aquellos a los cuales se les dio el golpe de Estado.
y aquellos que protestaron contra el fraude electoral. Que también esta ley, no lo quieren decir los golpistas, pero esta ley es la ley que reconoce que en el 2009 aquí en Honduras se dio un golpe de Estado. Así es que nosotros estamos contentos porque la Corte al final hizo justicia. La oposición dice que le dieron el tiro de gracia a la Sisi. Bueno, es que son los golpistas los que andan diciendo eso. Son los que cuando dieron un golpe de Estado en el 2010 se dieron amnistía a ellos. Ahora andan repitiendo un montón de mentiras. Todas esas son mentiras. La Sisi se va a instalar en el país. La ley de amnistía es una ley correcta, es una ley que devuelve derechos a aquellos que protestaron en contra del fraude electoral y en contra del golpe de Estado. Un fallo 10-5, no hubo unanimidad. Bueno, pero es un fallo en mayoría y eso significa que es un fallo correcto, que es un fallo que lo dio la Corte Suprema. Y no me digan ahora que la Corte Suprema la maneja libre. La Corte Suprema, los magistrados, son de todos los partidos, los promovieron. Así es que hoy se hizo justicia. Yo sé que los golpistas están arrechos, están enojados, pero bueno, hay que respetar la justicia y los fallos. Gracias, Celso Obed López, diputado del Partido Libertad y Refundación, licenciado. Si no hay más consultas en ese momento, volvemos con usted. Muy bien, gracias. Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODE, ha dicho: CODE, Libre y Partido Liberal votaron en el seno de la Honorable Corte Suprema de Justicia que la amnistía política es constitucional. Por lo consiguiente, votaron en contra de la llegada de la Sisi. La votación fue 10 a favor y 5 en que es inconstitucional. En tema político, hoy la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro, también conocida como la Pichu Zelaya, aceptó la propuesta que recientemente le hicieron dirigentes de base del movimiento M28, de aceptar la coordinación de ese movimiento en sustitución del señor Carlos Zelaya. He decidido aceptar la invitación que me han hecho los 18 coordinadores departamentales del M28 para asumir la coordinación de este movimiento en función de organizarnos para el próximo proceso electoral. Hoy hemos hecho una evaluación sobre cuáles son las tareas pendientes, los requisitos que debemos mostrar como movimiento para nuestra inscripción, para lo cual hoy estoy asumiendo con mucha responsabilidad, como se debe y lo amerita, un movimiento el más organizado a nivel nacional de nuestro partido, el mejor estructurado y el de mayor capacidad de movilización para el próximo proceso electoral. ¿Se vincula 100% don Carlos Zelaya del M28? El M28 está compuesto por cientos de líderes, hombres y mujeres valientes, que hoy tenemos el deseo de recuperar nuestro país, que tenemos el deseo de darle continuidad a este proceso electoral. ¿Y quién es el candidato presidencial? Bueno, vamos en alianza, 5 movimientos, llevamos a la cabeza la presidencia, la república, a la mujer que le dará continuidad a un proceso de refundación que hemos impulsado desde la resistencia popular junto a la compañera Rixi Moncada. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.